Javier siempre había sido una persona práctica. Ingeniero de sistemas, dedicado a la lógica y la razón, nunca se había considerado supersticioso. Pero esa noche, la primera noche en su nuevo apartamento, sintió una inquietud que no podía explicar. El apartamento estaba en un viejo edificio de 3 pisos en el centro de la ciudad. Había sido una ganga, y aunque estaba un poco deteriorado, Javier estaba emocionado por renovarlo y convertirlo en su hogar. Sin embargo, desde el momento en que se mudó, comenzó a sentir una extraña sensación de ser observado. La primera noche, después de desempaquetar algunas cajas, Javier se acomodó en su cama, extenuado. Apagó la luz y cerró los ojos, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentirse incómodo. Cada pequeño ruido parecía amplificarse en la oscuridad. El crujido de la madera, el goteo del grifo en el baño, incluso el suave zumbido del refrigerador, todo sonaba como un susurro en su oído. Javier se dio la vuelta en la cama, tratando de ignorar la incomodidad. Pero entonces, sintió algo. No estaba seguro de qué, exactamente, pero era una presencia, una presión en el aire, como si alguien estuviera en la habitación con él. Abrió los ojos y miró alrededor en la oscuridad. La habitación estaba en silencio, pero la sensación de ser observado no desapareció. Trató de calmarse, diciéndose que era solo su imaginación. Pero entonces, escuchó un sonido que hizo que su corazón se detuviera por un momento, un leve susurro, apenas audible, que parecía venir de la esquina de la habitación. Se incorporó rápidamente, encendiendo la lámpara de noche. La luz reveló una habitación vacía, sin nada fuera de lo común. Javier se rió nerviosamente de sí mismo, apagó la luz y se volvió a acostar. Pero el miedo no se desvaneció. Durante toda la noche, sintió que algo estaba cerca, acechando en la oscuridad. Cerró los ojos y trató de dormir, pero cada vez que estaba a punto de conciliar el sueño, un ruido o una sombra en su mente lo despertaba. A la mañana siguiente, Javier estaba exhausto. Se dijo a sí mismo que solo era la primera noche en un lugar nuevo y que se acostumbraría pronto. Pero el miedo persistente no lo abandonaba. Esa sensación de que algo, o alguien, estaba cerca, acechando en la oscuridad, lo seguía incluso durante el día. Decidido a no dejar que el miedo irracional lo dominara, Javier comenzó a investigar la historia del edificio. Había oído rumores de que algo extraño había ocurrido allí hace años, pero no sabía los detalles. Su búsqueda lo llevó a descubrir viejas noticias sobre un incendio que había devastado el edificio hace décadas y sobre la trágica muerte de una familia que había vivido en su apartamento. Javier trató de ignorar la conexión, pero no pudo evitar sentir un escalofrío al leer las historias. Las noches siguientes fueron igualmente inquietantes. Cada vez que apagaba las luces, el miedo volvía, más fuerte que antes. Sentía que había algo en la oscuridad, algo que lo observaba, algo que esperaba. Las noches se volvieron una tortura. Javier comenzó a evitar quedarse solo en la oscuridad, dejando luces encendidas por toda la casa. Pero incluso la luz no podía disipar la sensación de que algo estaba cerca, siempre vigilándolo, siempre esperando. La paranoia empezó a afectarlo. Sus amigos notaron que estaba más callado, más reservado. Javier no les contó sobre sus miedos, temiendo que no lo entendieran. Pero cada noche, cuando la oscuridad caía, el miedo regresaba, tan real y tangible como nunca antes. Y siempre, siempre, sentía que alguien lo observaba en la noche. El viento afuera aullaba con fuerza, golpeando las ventanas del apartamento de Javier como si tratara de advertirle de algo. Era una noche particularmente fría para ser primavera, y la humedad en el aire se colaba por las grietas de las viejas paredes, haciendo que la temperatura dentro del apartamento bajara aún más. Javier se arropó con su manta, sintiendo un ligero temblor en su cuerpo que no solo era producto del frío. Las paredes del apartamento estaban pintadas de un color beige apagado, que en la oscuridad se tornaba casi gris, reflejando la poca luz que entraba desde la calle. Javier se levantó de la cama, decidido a inspeccionar cada rincón para asegurarse de que no había nada allí. Caminó descalzo por el suelo de madera, que crujía bajo su peso, sus pasos resonando en el silencio de la noche. Encendió la luz del pasillo, una bombilla amarillenta que proyectaba sombras largas y deformes.
Miró hacia la sala de estar, donde las cajas sin desempacar estaban apiladas desordenadamente. Todo parecía en su lugar, pero la sensación de ser observado no se iba. Se dirigió al baño, donde un goteo constante del grifo rompía el silencio con un ritmo perturbador. Cada gota que caía parecía sincronizarse con los latidos acelerados de su corazón. Volvió a su habitación y cerró la puerta, intentando crear una barrera entre él y la inquietud que sentía. Pero al apagar la luz, la oscuridad se cerró sobre él como un manto pesado. Se acostó de nuevo, pero no pudo cerrar los ojos. Su mirada se fijó en el techo, donde las sombras parecían moverse con vida propia. La respiración de Javier se volvió errática, su pecho subía y bajaba con rapidez mientras trataba de calmarse. El sonido de algo arrastrándose por el suelo lo hizo sobresaltarse. Se sentó de golpe, encendiendo la lámpara de noche. La luz reveló su habitación vacía, pero el sonido persistía. Parecía venir de debajo de la cama. Javier se armó de valor y, lentamente, se inclinó para mirar. El espacio bajo la cama estaba oscuro, y aunque no pudo ver nada, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Se recostó de nuevo, con la lámpara encendida esta vez, tratando de convencerse de que todo estaba en su mente. Pero entonces, el susurro volvió, más claro que antes. Era un murmullo suave, casi como un canto. Sus ojos se abrieron de par en par, su respiración se volvió superficial y rápida. Los dedos de sus pies se encogieron por el frío, pero también por el miedo. El murmullo se convirtió en una risa baja, casi burlona. Javier sintió que su piel se erizaba. La risa parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, resonando en las paredes de la habitación. Se levantó de la cama y corrió hacia el interruptor de la luz, encendiéndola con desesperación. La risa se desvaneció de inmediato, dejando un silencio aún más inquietante. Javier se dejó caer en la cama, con la luz encendida, y se cubrió la cara con las manos. Los minutos pasaron, convirtiéndose en horas, pero el sueño no llegaba. La luz, aunque reconfortante, no podía ahuyentar la sensación de que algo lo observaba. Las sombras en la habitación parecían moverse al borde de su visión, siempre fuera de foco, siempre presentes. Al amanecer, la luz del sol finalmente comenzó a filtrarse por las ventanas, trayendo consigo un alivio temporal. Javier se levantó de la cama, sintiéndose agotado y frágil. Se preparó un café fuerte, esperando que la cafeína lo ayudara a despejarse. Pero mientras se sentaba en la pequeña mesa de la cocina, no pudo evitar mirar hacia la habitación, donde las sombras todavía parecían acechar, esperando que la noche volviera para reclamar su dominio. El apartamento, con sus paredes frías y su atmósfera opresiva, se sentía menos como un hogar y más como una trampa. Javier sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué hacer. La lógica y la razón que siempre habían guiado su vida no podían ofrecerle consuelo en esta situación. Sentía que estaba al borde de un precipicio, y cada noche lo acercaba más al abismo. Esa noche, Javier decidió no dormir. Se mantuvo ocupado, arreglando el apartamento, tratando de distraerse con cualquier tarea que pudiera encontrar. Pero cuando la oscuridad finalmente cayó, se encontró de nuevo enfrentado a sus miedos. Y esta vez, la oscuridad parecía más profunda, más opresiva, como si algo estuviera esperando, justo fuera del alcance de la luz. El miedo a la oscuridad se convirtió en su constante compañero, una presencia insidiosa que se aferraba a su mente y a su alma. Javier sabía que no podía seguir así, pero no sabía cómo escapar. La oscuridad lo rodeaba, y la sensación de ser observado nunca lo abandonaba. Era un prisionero en su propio hogar, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Javier decidió que no podía enfrentar este miedo solo. Necesitaba compartir su experiencia con alguien, buscar apoyo, aunque solo fuera para confirmar que no estaba volviéndose loco. La primera persona en la que pensó fue su mejor amigo, Daniel, un tipo práctico y escéptico que siempre había sido su roca en tiempos de crisis. Esa tarde, cuando el sol todavía brillaba, Javier invitó a Daniel a su apartamento. Mientras esperaban que el café se preparara, Javier intentó poner en palabras lo que había estado sintiendo.
Daniel lo escuchó en silencio, su expresión cambiando de curiosidad a preocupación a medida que Javier le contaba sobre las noches inquietantes, los susurros y la sensación constante de ser observado. Javi, no sabía que te estaba afectando tanto mudarte aquí, dijo Daniel, finalmente. Su tono era serio, pero no escéptico, lo que le dio a Javier una pizca de alivio. Yo tampoco lo esperaba. No sé cómo explicarlo, pero cada noche es peor. No puedo dormir, y cuando lo hago, tengo pesadillas horribles. Daniel se quedó en silencio por un momento, luego asintió lentamente. Podría ser el estrés de la mudanza y del trabajo. Tal vez tu mente está proyectando cosas que no están ahí. Pero, ¿y si realmente hay algo más? ¿Has pensado en investigar más sobre el edificio? Javier le mostró a Daniel los artículos antiguos que había encontrado sobre el incendio y la familia que había muerto en el apartamento. Mientras hojeaban las páginas descoloridas, un nombre llamó la atención de Daniel, Amelia Ortiz. Ella era la madre de la familia y, según los informes, había sido la última en morir, atrapada en el apartamento mientras el fuego consumía todo a su alrededor. Tal vez deberíamos intentar averiguar más sobre Amelia, sugirió Daniel. Si hay algo que esté causando estos eventos, podría estar relacionado con ella. Javier estuvo de acuerdo. Pasaron el resto del día investigando en línea y en la biblioteca local, pero no encontraron mucho más sobre Amelia y su familia. Sin embargo, descubrieron un foro donde la gente compartía experiencias paranormales en lugares específicos. Algunos usuarios mencionaban el edificio de Javier, hablando de ruidos extraños y apariciones. La noche llegó rápidamente, y con ella, la inquietud de Javier creció. Daniel decidió quedarse a dormir para acompañarlo, pensando que su presencia podría ayudar a calmar los nervios de su amigo. Colocaron un colchón en el suelo de la sala de estar y encendieron algunas velas para mantener una luz suave y constante. La noche comenzó tranquila. Los dos amigos charlaban y reían, intentando mantener el ánimo alto. Pero alrededor de la medianoche, la atmósfera cambió. La temperatura en el apartamento bajó repentinamente y una brisa helada recorrió la habitación. Las velas parpadearon, proyectando sombras danzantes en las paredes. Javier y Daniel se quedaron en silencio, escuchando. Al principio, no hubo nada más que el sonido del viento afuera. Pero luego, un leve murmullo comenzó a llenar la sala, apenas perceptible al principio, pero volviéndose más claro y distinto con cada segundo. Sonaba como un susurro, como una voz femenina cantando una canción antigua y triste. El corazón de Javier latía con fuerza. Miró a Daniel, cuya expresión de incredulidad se había transformado en preocupación palpable. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna, llenando la sala con su melancólica melodía. De repente, la temperatura volvió a la normalidad y el susurro cesó, dejando un silencio abrumador. ¿Lo escuchaste?, preguntó Javier, con la voz temblorosa. Daniel asintió lentamente, su rostro pálido. Sí, lo escuché. No era tu imaginación, Javi. Hay algo aquí. Decidieron grabar la siguiente noche, utilizando sus teléfonos para capturar cualquier sonido o movimiento extraño. Javier estaba aterrado, pero tener a Daniel a su lado le daba algo de consuelo. Sin embargo, sabía que esta noche solo era el principio. Lo que fuera que estaba en su apartamento, no se iría tan fácilmente. La siguiente noche, Javier y Daniel estaban mejor preparados. Habían instalado cámaras en los rincones oscuros del apartamento y colocado grabadoras de audio en varias habitaciones. Javier no había dormido bien en semanas, pero la adrenalina y el miedo lo mantenían despierto y alerta. Daniel, siempre escéptico, ahora estaba completamente involucrado, su rostro serio y decidido. Se acomodaron en la sala de estar, las luces apagadas, con solo la luz tenue de una lámpara de pie para mantener la oscuridad a raya. El tiempo pasó lentamente, cada tic del reloj en la pared resonando como un golpe de tambor en el silencio de la noche. A medida que la medianoche se acercaba, ambos sentían cómo la atmósfera en el apartamento cambiaba, volviéndose más densa y opresiva. Poco después de la medianoche, la temperatura bajó drásticamente, haciendo que ambos se estremecieran.
Las velas parpadearon violentamente antes de estabilizarse, proyectando sombras largas y siniestras en las paredes. El aire se sentía pesado y frío, como si estuvieran en una cripta. El murmullo comenzó nuevamente, esa voz femenina susurrando una canción triste y antigua. Javier y Daniel se miraron, el miedo claro en sus ojos. Daniel encendió la grabadora, tratando de capturar el sonido. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta del dormitorio de Javier. Ambos se sobresaltaron, sus corazones latiendo desbocados. Daniel se levantó lentamente y se acercó a la puerta, con Javier siguiéndolo de cerca. Con manos temblorosas, Daniel abrió la puerta, revelando una habitación oscura e inquebrantable. Pero en el suelo, junto a la cama, había algo que no estaba allí antes, un viejo y desgastado diario. Javier lo recogió con cuidado, sus dedos sintiendo el cuero agrietado y las páginas amarillentas. Lo llevaron a la sala de estar y se sentaron bajo la luz de la lámpara para examinarlo. El diario pertenecía a Amelia Ortiz. Sus páginas estaban llenas de entradas que describían su vida antes del incendio. Javier leyó en voz alta, sintiendo una conexión creciente con la mujer que había vivido allí décadas atrás. Hoy, el frío es insoportable. Las sombras parecen moverse solas, y a veces siento que alguien me observa desde la oscuridad. Mis hijos también lo sienten. Hay algo en este apartamento, algo que no quiere que estemos aquí. Las palabras de Amelia resonaron profundamente con la experiencia de Javier. Mientras leían más, descubrieron que Amelia había sentido la misma presencia inquietante que ahora acosaba a Javier. Sus entradas se volvieron cada vez más desesperadas, describiendo noches sin sueño y una sensación creciente de pavor. Anoche, la sombra en la esquina de la habitación parecía más oscura, más sólida. Estoy segura de que hay alguien allí, pero cuando encendí la luz, no había nada. No sé cuánto más puedo soportar esto. De repente, la voz en el audio de la grabadora se volvió más fuerte, casi como un grito desesperado. Javier y Daniel escucharon, sus corazones latiendo con fuerza. La voz repetía una palabra: ayuda. En ese momento, las velas se apagaron de golpe, sumiendo el apartamento en una oscuridad total. Javier sintió que el miedo se apoderaba de él, paralizándolo. Pero Daniel, movido por una mezcla de miedo y determinación, encendió una linterna. La luz de la linterna reveló algo que hizo que ambos gritaran. Una figura oscura estaba parada en la esquina de la sala, sus ojos brillando con un odio antinatural. Era alta y delgada, y aunque sus rasgos eran indistinguibles, la malevolencia que emanaba era palpable. La figura se desvaneció en la oscuridad tan rápido como había aparecido. Javier y Daniel, jadeando, intentaron procesar lo que acababan de ver. La presencia se había mostrado, y ahora sabían que era real. Con las manos temblorosas, Javier volvió a encender las velas. La luz cálida y parpadeante ofrecía poco consuelo. Sabían que estaban enfrentando algo mucho más allá de su comprensión. Daniel revisó las grabaciones, esperando encontrar alguna explicación racional. Pero todo lo que capturaron fue la voz de Amelia pidiendo ayuda y el sonido de su propio miedo resonando en la habitación. Javier supo en ese momento que no podían ignorar más esta presencia. Necesitaban entender qué quería y cómo podían liberarse de su influencia. El diario de Amelia sería su guía, y juntos comenzarían a desentrañar el misterio de lo que realmente ocurrió en ese apartamento. La noche había revelado solo una parte del horror, y ambos sabían que enfrentarse a la oscuridad requeriría más que coraje. Requeriría descubrir la verdad enterrada en las sombras de la historia de Amelia Ortiz. Después de la terrorífica experiencia de esa noche, Javier y Daniel se sumergieron completamente en la investigación sobre Amelia Ortiz y los eventos que rodearon su vida en el apartamento décadas atrás. Utilizaron el diario de Amelia como punto de partida, buscando pistas sobre lo que podría haber desencadenado la presencia oscura que ahora los acechaba. Javier encontró más entradas en el diario que resonaban con las experiencias que había estado viviendo. El fuego se está extendiendo rápidamente. Los gritos de mis hijos llenan la casa mientras tratamos de escapar. No sé cómo comenzó, pero siento que el apartamento nos está devorando.
La historia de Amelia y su familia había sido una tragedia marcada por el fuego, una noche que había cobrado vidas y había dejado una marca en el edificio y en quienes lo habitaban desde entonces. Daniel continuó buscando en línea, en bibliotecas y en archivos locales, buscando testimonios adicionales de residentes anteriores o investigaciones sobre el incendio. Encontraron un informe de la policía de la época que detallaba cómo el incendio había comenzado en el apartamento de Amelia. Las causas fueron atribuidas a un cortocircuito eléctrico, pero no explicaba por qué parecía haber una persistente sensación de presencia en el lugar desde entonces. Decidieron contactar con un historiador local que se especializaba en la historia del barrio. La reunión fue en un pequeño café cercano, donde el historiador, el señor Ramírez, les dio más detalles sobre la vida en el edificio antes del incendio. Hubo rumores sobre cosas extrañas que sucedían en ese edificio mucho antes del incendio, comenzó el señor Ramírez, ajustándose los anteojos con gesto pensativo. Residentes anteriores mencionaban sombras que se movían por los pasillos, ruidos inexplicables en las noches y un sentimiento generalizado de malestar. Javier y Daniel intercambiaron miradas significativas. Las historias que habían encontrado en línea y el testimonio del señor Ramírez parecían corroborar sus propias experiencias. Había algo arraigado en ese edificio, algo que había trascendido el tiempo y que seguía perturbando a quienes vivían allí. Decidieron visitar el cementerio local, donde encontraron la tumba de Amelia Ortiz y su familia. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y desgastadas por el tiempo, pero el nombre de Amelia aún era legible. Colocaron flores frescas en su tumba, una pequeña muestra de respeto por la mujer que había perdido la vida trágicamente. ¿Crees que Amelia y su familia podrían estar tratando de comunicarse con nosotros?, preguntó Javier mientras observaban las lápidas. Es difícil decirlo, respondió Daniel, con voz pensativa. Pero está claro que lo que sea que esté en el apartamento tiene una conexión con ellos. Tal vez estén atrapados aquí, incapaces de encontrar paz debido a lo que les sucedió. Javier asintió, sintiendo una mezcla de empatía y temor por Amelia y su familia. Quería ayudarlos, pero también sabía que necesitaban protegerse a sí mismos de la presencia oscura que ahora los perseguía. Decidieron realizar una sesión de espiritismo en el apartamento, usando el diario de Amelia como punto focal. Invitaron a una amiga de Daniel, Laura, que tenía experiencia en comunicarse con entidades espirituales. Laura llegó esa noche con velas, incienso y una actitud de respeto y precaución. Se sentaron en círculo en la sala de estar, con el diario de Amelia abierto en el centro. Laura cerró los ojos y comenzó a invocar a cualquier espíritu que estuviera presente, pidiendo que se comunicara con ellos de manera pacífica y comprensiva. Durante horas, no pasó nada. Javier comenzaba a sentirse frustrado, pensando que tal vez habían sido demasiado optimistas. Pero justo cuando estaban a punto de darse por vencidos, sintieron una ráfaga fría de aire y vieron cómo las llamas de las velas se inclinaban hacia un lado. Una voz susurrante llenó la habitación, suave y resonante, como un eco lejano. ¡Ayuda! Javier sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La voz no era amenazadora, sino desesperada. Laura continuó hablando con voz calmada, tratando de establecer contacto más allá de las palabras. Preguntó quién estaba allí y qué necesitaban. La respuesta llegó en forma de imágenes fragmentadas en la mente de Javier, fuego devorando paredes, gritos en la oscuridad, una presencia oscura acechando en las sombras. Amelia y su familia no habían encontrado la paz, atrapados en el lugar donde habían perdido sus vidas de manera tan trágica. Están atrapados aquí, dijo Laura con tristeza en su voz. No pueden encontrar el descanso hasta que se haga justicia por lo que les sucedió. Javier y Daniel se miraron, asintiendo con determinación. Sabían lo que tenían que hacer. Tenían que encontrar la manera de liberar a Amelia y su familia, y al hacerlo, tal vez también podrían liberarse a sí mismos de la oscuridad que los había acechado durante tanto tiempo. Esa noche, mientras el apartamento se sumía de nuevo en la quietud, Javier y Daniel hicieron un juramento silencioso. No descansarían hasta encontrar respuestas y traer paz a los espíritus atormentados que habitaban su hogar. Después de la sesión de espiritismo, Javier y Daniel se encontraban en un estado de conmoción y determinación renovada.
Habían establecido contacto con el espíritu de Amelia y su familia, quienes parecían estar atrapados en el apartamento debido a la tragedia que los había consumido en vida. Ahora, su misión era encontrar la manera de liberar a estos espíritus y resolver el misterio que envolvía al lugar. Decidieron buscar más información en archivos históricos locales y bibliotecas especializadas. Durante días, revisaron documentos antiguos, entrevistaron a residentes mayores del vecindario y se sumergieron en la historia del edificio y de Amelia Ortiz. Descubrieron que Amelia había sido una mujer devota, conocida por su generosidad y su devoción a sus hijos. Sin embargo, después de la muerte de su esposo, su vida había tomado un giro oscuro, marcado por dificultades económicas y problemas de salud. Uno de los vecinos ancianos, don Ricardo, compartió una historia intrigante sobre el edificio. Según él, en los años después del incendio, algunos residentes habían informado sobre avistamientos de sombras en las ventanas, lamentos en la noche y una sensación de que la casa estaba viva con energías no identificadas. Don Ricardo había vivido en el edificio durante más de 40 años y había escuchado las historias de primera mano. Recuerdo a la pobre Amelia. Era una mujer valiente, pero su vida fue truncada de una manera terrible. Si hay algo que puede ayudar a los espíritus a descansar, debería intentarse, dijo don Ricardo, su voz resonando con una mezcla de temor y compasión. Con cada pista que descubrían, Javier y Daniel sentían que se acercaban más a la verdad. Decidieron buscar la ayuda de un experto en lo paranormal, un investigador que había trabajado en casos similares en la ciudad. El Dr. Hernández era conocido por su enfoque científico y su capacidad para encontrar explicaciones racionales para fenómenos aparentemente inexplicables. El Dr. Hernández visitó el apartamento una tarde soleada. Llevaba consigo equipos sofisticados de medición, cámaras infrarrojas y grabadoras de alta sensibilidad. Javier y Daniel le mostraron el diario de Amelia y compartieron su experiencia personal con él. El Dr. Hernández escuchó atentamente y luego comenzó su investigación meticulosa. Lo que tenemos aquí es un caso complejo, comenzó el Dr. Hernández después de horas de análisis. Parece que estamos tratando con una presencia residual, energías que se han quedado atrapadas en este lugar debido a un evento traumático. El Dr. Hernández sugirió realizar una sesión de investigación completa durante la noche, utilizando su equipo especializado para capturar cualquier actividad paranormal. Instaló cámaras infrarrojas en cada habitación y colocó grabadoras de audio estratégicamente en áreas donde se había reportado actividad. La noche llegó rápida y con ella una sensación de expectación tensa. Javier y Daniel se sentaron en silencio en la sala de estar, observando las pantallas de monitoreo donde las cámaras capturaban cada rincón del apartamento. El Dr. Hernández estaba en la habitación contigua, revisando datos y ajustando los equipos. Poco después de la medianoche, las cámaras comenzaron a registrar fluctuaciones en la temperatura y destellos de luz inexplicables. En una de las grabaciones de audio, se escuchó un susurro distante, apenas audible pero claramente presente. El Dr. Hernández tomó notas meticulosas, analizando cada señal en busca de patrones o significados ocultos. Hay una concentración de energía en el dormitorio de Amelia, informó el Dr. Hernández, señalando hacia una lectura en su monitor. Parece que es donde la presencia es más fuerte. Javier y Daniel intercambiaron miradas determinadas. Sabían lo que tenían que hacer. Decidieron realizar otra sesión de espiritismo, esta vez con la esperanza de comunicarse directamente con Amelia y su familia. Laura regresó, trayendo consigo más velas y un sentido renovado de propósito. Se sentaron nuevamente en círculo en la sala de estar, con el diario de Amelia abierto frente a ellos. Laura cerró los ojos y comenzó a invocar, pidiendo a los espíritus que se manifestaran y compartieran su historia. Esta vez, la respuesta fue más rápida y más fuerte. La habitación se llenó de una presencia palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad estática. Javier y Daniel sintieron una presión en el pecho, pero no retrocedieron. Estaban determinados a ayudar a Amelia y a su familia a encontrar la paz. Amelia, si estás aquí, haznoslo saber, dijo Laura con voz clara y firme. Una ráfaga de viento frío llenó la sala, haciendo que las llamas de las velas bailaran en su lugar. La voz de Amelia resonó en sus mentes, llena de tristeza y anhelo.
no podemos encontrar la luz. Estamos atrapados en este lugar, en este dolor eterno. Javier se acercó al diario de Amelia, su corazón latiendo con empatía. Amelia, estamos aquí para ayudarte. Necesitamos saber cómo podemos ayudarte a encontrar la paz. Hubo un momento de silencio tenso, como si los espíritus estuvieran debatiendo qué hacer. Luego, la voz de Amelia susurró una sola palabra. Justicia. La palabra resonó en la habitación, cargada de significado. Javier y Daniel intercambiaron miradas, entendiendo lo que se les pedía. Necesitaban descubrir la verdad detrás del incendio que había cobrado las vidas de Amelia y su familia. Solo entonces podrían encontrar la justicia que tanto anhelaban. Esa noche, mientras el apartamento se sumía de nuevo en la quietud, Javier y Daniel reflexionaron sobre lo que habían aprendido. Estaban más cerca que nunca de resolver el misterio que envolvía al lugar y de ayudar a los espíritus atormentados a encontrar la paz que tanto ansiaban. Decidieron que continuarían buscando respuestas, sin importar cuánto tiempo les llevara. Porque habían prometido ayudar a Amelia y a su familia, y cumplirían esa promesa, sin importar el costo. Después de la sesión de espiritismo, Javier y Daniel se encontraban en un estado de conmoción y determinación renovada. Habían establecido contacto con el espíritu de Amelia y su familia, quienes parecían estar atrapados en el apartamento debido a la tragedia que los había consumido en vida. Ahora, su misión era encontrar la manera de liberar a estos espíritus y resolver el misterio que envolvía al lugar. Decidieron buscar más información en archivos históricos locales y bibliotecas especializadas. Durante días, revisaron documentos antiguos, entrevistaron a residentes mayores del vecindario y se sumergieron en la historia del edificio y de Amelia Ortiz. Descubrieron que Amelia había sido una mujer devota, conocida por su generosidad y su devoción a sus hijos. Sin embargo, después de la muerte de su esposo, su vida había tomado un giro oscuro, marcado por dificultades económicas y problemas de salud. Uno de los vecinos ancianos, don Ricardo, compartió una historia intrigante sobre el edificio. Según él, en los años después del incendio, algunos residentes habían informado sobre avistamientos de sombras en las ventanas, lamentos en la noche y una sensación de que la casa estaba viva con energías no identificadas. Don Ricardo había vivido en el edificio durante más de 40 años y había escuchado las historias de primera mano. Recuerdo a la pobre Amelia. Era una mujer valiente, pero su vida fue truncada de una manera terrible. Si hay algo que puede ayudar a los espíritus a descansar, debería intentarse, dijo don Ricardo, su voz resonando con una mezcla de temor y compasión. Con cada pista que descubrían, Javier y Daniel sentían que se acercaban más a la verdad. Decidieron buscar la ayuda de un experto en lo paranormal, un investigador que había trabajado en casos similares en la ciudad. El doctor Hernández era conocido por su enfoque científico y su capacidad para encontrar explicaciones racionales para fenómenos aparentemente inexplicables. El doctor Hernández visitó el apartamento una tarde soleada. Llevaba consigo equipos sofisticados de medición, cámaras infrarrojas y grabadoras de alta sensibilidad. Javier y Daniel le mostraron el diario de Amelia y compartieron su experiencia personal con él. El doctor Hernández escuchó atentamente y luego comenzó su investigación meticulosa. Lo que tenemos aquí es un caso complejo, comenzó el doctor Hernández después de horas de análisis. Parece que estamos tratando con una presencia residual, energías que se han quedado atrapadas en este lugar debido a un evento traumático. El doctor Hernández sugirió realizar una sesión de investigación completa durante la noche, utilizando su equipo especializado para capturar cualquier actividad paranormal. Instaló cámaras infrarrojas en cada habitación y colocó grabadoras de audio estratégicamente en áreas donde se había reportado actividad. La noche llegó rápida y con ella una sensación de expectación tensa. Javier y Daniel se sentaron en silencio en la sala de estar, observando las pantallas de monitoreo donde las cámaras capturaban cada rincón del apartamento. El doctor Hernández estaba en la habitación contigua, revisando datos y ajustando los equipos. Poco después de la medianoche, las cámaras comenzaron a registrar fluctuaciones en la temperatura y destellos de luz inexplicables. En una de las grabaciones de audio, se escuchó un susurro distante, apenas audible pero claramente presente.
El doctor Hernández tomó notas meticulosas, analizando cada señal en busca de patrones o significados ocultos. Hay una concentración de energía en el dormitorio de Amelia, informó el doctor Hernández, señalando hacia una lectura en su monitor. Parece que es donde la presencia es más fuerte. Javier y Daniel intercambiaron miradas determinadas. Sabían lo que tenían que hacer. Decidieron realizar otra sesión de espiritismo, esta vez con la esperanza de comunicarse directamente con Amelia y su familia. Laura regresó, trayendo consigo más velas y un sentido renovado de propósito. Se sentaron nuevamente en círculo en la sala de estar, con el diario de Amelia abierto frente a ellos. Laura cerró los ojos y comenzó a invocar, pidiendo a los espíritus que se manifestaran y compartieran su historia. Esta vez, la respuesta fue más rápida y más fuerte. La habitación se llenó de una presencia palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad estática. Javier y Daniel sintieron una presión en el pecho, pero no retrocedieron. Estaban determinados a ayudar a Amelia y a su familia a encontrar la paz. Amelia, si estás aquí, haznoslo saber, dijo Laura con voz clara y firme. Una ráfaga de viento frío llenó la sala, haciendo que las llamas de las velas bailaran en su lugar. La voz de Amelia resonó en sus mentes, llena de tristeza y anhelo. No podemos encontrar la luz. Estamos atrapados en este lugar, en este dolor eterno. Javier se acercó al diario de Amelia, su corazón latiendo con empatía. Amelia, estamos aquí para ayudarte. Necesitamos saber cómo podemos ayudarte a encontrar la paz. Hubo un momento de silencio tenso, como si los espíritus estuvieran debatiendo qué hacer. Luego, la voz de Amelia susurró una sola palabra. Justicia. La palabra resonó en la habitación, cargada de significado. Javier y Daniel intercambiaron miradas, entendiendo lo que se les pedía. Necesitaban descubrir la verdad detrás del incendio que había cobrado las vidas de Amelia y su familia. Solo entonces podrían encontrar la justicia que tanto anhelaban. Esa noche, mientras el apartamento se sumía de nuevo en la quietud, Javier y Daniel reflexionaron sobre lo que habían aprendido. Estaban más cerca que nunca de resolver el misterio que envolvía al lugar y de ayudar a los espíritus atormentados a encontrar la paz que tanto ansiaban. Decidieron que continuarían buscando respuestas, sin importar cuánto tiempo les llevara. Porque habían prometido ayudar a Amelia y a su familia, y cumplirían esa promesa, sin importar el costo. Después de la intensa sesión de espiritismo, Javier y Daniel se sumieron aún más en la investigación sobre el pasado de Amelia Ortiz y el incendio que había devastado sus vidas. Sentían la urgencia de encontrar respuestas concretas que pudieran ayudar a los espíritus atrapados a encontrar la paz y liberarlos del tormento que los había mantenido en el apartamento durante décadas. Decidieron visitar los archivos históricos de la ciudad en busca de cualquier registro adicional sobre el incendio. Durante días, revisaron documentos antiguos, informes de noticias y archivos policiales. Descubrieron que, a pesar de que el incendio fue atribuido oficialmente a un cortocircuito eléctrico, había inconsistencias en los informes de los testigos y en las declaraciones de los sobrevivientes. Encontraron un artículo de periódico de la época que mencionaba que varios residentes habían reportado haber escuchado gritos antes de que comenzara el incendio. Algunos incluso hablaban de sombras moviéndose por los pasillos y una sensación de opresión en las semanas previas al trágico evento. Esto no cuadra del todo, comentó Daniel, revisando los recortes de periódico con ceño fruncido. ¿Qué podría haber desencadenado realmente el incendio? Javier asintió, sintiendo que estaban cerca de desentrañar la verdad. Decidieron entrevistar a más residentes mayores del vecindario, buscando cualquier recuerdo o rumor que pudiera arrojar luz sobre lo que realmente sucedió esa fatídica noche. Una tarde, mientras hablaban con la señora Martínez, quien había vivido en el edificio desde antes del incendio, obtuvieron una pista importante. La señora Martínez recordó haber visto a Amelia en los días previos al incendio, visiblemente perturbada y mencionando que sentía que algo malo iba a suceder. Amelia solía venir a la iglesia aquí al lado, compartió la señora Martínez, su voz temblorosa por los recuerdos. Ella me dijo una vez que sentía una presencia en su apartamento, algo oscuro que la acechaba en las sombras. Javier y Daniel intercambiaron miradas significativas.
Esto confirmaba las experiencias que habían tenido ellos mismos en el apartamento. Parecía que algo o alguien había estado atormentando a Amelia mucho antes del incendio, alimentando su miedo a la oscuridad y a la presencia inexplicable. Decidieron profundizar más en la historia personal de Amelia, buscando conexiones más allá de lo evidente. Descubrieron que Amelia había perdido a su esposo en un accidente trágico apenas unos meses antes del incendio. Esto había sumido a la familia en dificultades económicas y emocionales, exacerbando los temores de Amelia y su sensación de estar constantemente vigilada. La siguiente pista llegó de manera inesperada cuando encontraron un diario adicional entre los documentos antiguos de la biblioteca local. Este diario pertenecía a un residente anterior del edificio, quien había registrado experiencias perturbadoras que coincidían con las de Amelia. Daniel leyó en voz alta mientras Javier hacía anotaciones. Las sombras se mueven por la noche, susurros en los rincones oscuros del apartamento. Siento que algo está observándome, esperando el momento adecuado para manifestarse. No estoy seguro de cuánto más puedo soportar esta presencia inquietante. Esta entrada confirmaba que los fenómenos inexplicables en el edificio no eran nuevos. Había una historia de presencias ominosas y eventos inexplicables que se remontaban décadas atrás, alimentando aún más la creencia de que algo más que un simple incendio había marcado la tragedia de Amelia Ortiz y su familia. Decidieron confrontar al propietario actual del edificio, un anciano llamado Don Ernesto, que había heredado la propiedad de su familia hace muchos años. Don Ernesto era reacio a hablar al principio, pero finalmente, con un suspiro pesado, compartió una historia que había mantenido en secreto durante mucho tiempo. Mi abuelo solía contarme sobre extrañas ocurrencias en este edificio, comenzó Don Ernesto, su voz temblorosa. Él decía que había algo antiguo y malévolo aquí, algo que había sido despertado por el dolor y la tragedia. Javier y Daniel escucharon en silencio mientras Don Ernesto continuaba, revelando detalles perturbadores sobre eventos paranormales que habían sido ocultados deliberadamente por generaciones. Parecía que el edificio tenía una historia oscura mucho más profunda de lo que habían imaginado, una historia que ahora amenazaba con desenterrar completamente. Después de la reveladora conversación con Don Ernesto, Javier y Daniel sintieron una mezcla de temor y determinación renovada. Estaban más cerca que nunca de descubrir la verdad detrás de los eventos que habían llevado al incendio en el apartamento de Amelia Ortiz y posiblemente a la presencia oscura que aún acechaba el lugar. Decidieron explorar más a fondo las teorías sobre la actividad paranormal en el edificio. Consultaron a expertos en lo oculto, leyeron libros antiguos sobre rituales de limpieza espiritual y buscaron consejos en foros en línea de personas que habían enfrentado fenómenos similares. Una noche, mientras revisaban una antigua colección de libros en una librería especializada en lo paranormal, encontraron un texto que parecía prometedor. El libro, escrito por un investigador de lo sobrenatural, detallaba casos de espíritus atormentados que habían sido liberados mediante rituales de exorcismo y purificación. Esto podría ser lo que necesitamos, dijo Javier, examinando las páginas desgastadas del libro. Un exorcismo podría ser la clave para liberar a Amelia y a su familia. Daniel asintió, aunque con cierto escepticismo. Habían escuchado historias de exorcismos que habían salido mal, exacerbando las energías negativas en lugar de liberarlas. Sin embargo, estaban dispuestos a arriesgarse si significaba poner fin al sufrimiento de los espíritus atrapados. Decidieron buscar a un experto en exorcismos que pudiera guiarlos a través del proceso de manera segura y efectiva. Encontraron a la hermana María, una monja anciana conocida por sus habilidades en rituales de limpieza espiritual y exorcismos menores. La hermana María había trabajado con casos similares en el pasado y estaba dispuesta a ayudarlos en su búsqueda de justicia para Amelia y su familia. La reunión con la hermana María fue en una pequeña capilla en las afueras de la ciudad. Javier y Daniel llegaron con el diario de Amelia y una determinación renovada para resolver el misterio que había atormentado sus vidas. La hermana María los recibió con una sonrisa cálida pero serena, como si ya supiera por qué estaban allí. He escuchado sus historias y he leído el diario de Amelia, comenzó la hermana María, su voz resonando con autoridad y compasión. Estoy aquí para ayudar a los espíritus atormentados a encontrar la paz que tanto anhelan.
Javier y Daniel asintieron solemnemente, listos para seguir las instrucciones de la hermana María. Durante las próximas semanas, trabajaron con ella en preparativos meticulosos para el ritual de exorcismo. Recogieron hierbas sagradas, agua bendita y velas especiales que serían utilizadas en el proceso de purificación. Llegó la noche del exorcismo. El apartamento estaba lleno de una atmósfera tensa y cargada de expectación. Javier, Daniel y la hermana María se reunieron en la sala de estar, rodeados de velas encendidas y objetos sagrados dispuestos en círculo alrededor del diario de Amelia Ortiz. La hermana María comenzó el ritual con una oración poderosa, invocando la protección divina y la guía de los ángeles para asistirlos en su tarea. El aire en la habitación parecía electrificado, como si las energías oscuras estuvieran respondiendo a la presencia de la hermana María. Espíritus atormentados, escuchen mi voz, comenzó la hermana María en un tono firme pero compasivo. Les ofrecemos luz y amor para que puedan encontrar el camino hacia la paz. Una presencia palpable llenó la habitación, haciendo que las velas parpadearan y las sombras se movieran en las paredes. Los corazones de Javier y Daniel latían con fuerza, sintiendo la intensidad del momento. Sabían que estaban en un punto crítico, donde cada palabra y cada acción podría hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso en su misión. Amelia, si estás aquí, haznoslo saber, dijo Javier en voz alta, uniéndose a la hermana María en la invocación. Estamos aquí para ayudarte a encontrar la paz. Hubo un momento de silencio tenso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en anticipación. Luego, la habitación se llenó de una luz suave y reconfortante, como si una presencia benevolente estuviera respondiendo a su llamado. Gracias, susurró una voz débil pero clara. Por fin puedo descansar. Una sensación de paz descendió sobre ellos, acompañada de un calor reconfortante que llenó la habitación. Javier y Daniel intercambiaron sonrisas emocionadas, sabiendo que habían logrado lo que se habían propuesto hacer. Habían liberado a Amelia y a su familia del tormento que los había atormentado durante tanto tiempo. La hermana María completó el ritual con una bendición final, asegurándose de que cualquier energía residual fuera disipada y que solo quedara la paz y la tranquilidad en el apartamento. Las velas ardían con una luz brillante y pura, iluminando el camino hacia un nuevo comienzo para el lugar que había estado envuelto en oscuridad y tragedia. Después del exorcismo, Javier y Daniel hicieron una última visita al apartamento. Encontraron una sensación de calma y serenidad que no habían sentido desde que habían comenzado su investigación. El aire estaba claro y fresco, como si una carga pesada hubiera sido levantada de sus hombros. Espero que Amelia y su familia finalmente hayan encontrado la paz que tanto anhelaban, dijo Javier, mirando a su alrededor con gratitud. Daniel asintió, sintiendo un profundo sentido de satisfacción y cierre. Habían enfrentado sus propios miedos y dudas a lo largo de este viaje, pero habían emergido más fuertes y más conectados que nunca. Con el corazón lleno de esperanza y gratitud, Javier y Daniel dejaron el apartamento, sabiendo que habían hecho lo correcto al ayudar a los espíritus atrapados a encontrar la paz que tanto merecían. Después del exorcismo, Javier y Daniel sintieron un alivio profundo y una sensación de deber cumplido. Habían liberado a Amelia y a su familia del tormento que los había atormentado durante décadas, y el apartamento parecía más tranquilo que nunca. Sin embargo, algo en el aire les hizo sentir una ligera incomodidad, como si una sombra invisible aún acechara en las esquinas más oscuras de sus mentes. Pasaron semanas desde el evento del exorcismo, y la vida parecía volver a la normalidad para Javier y Daniel. Ambos continuaron con sus trabajos y sus rutinas diarias, pero ninguno de ellos podía olvidar completamente la experiencia que habían vivido. Noches de insomnio ocasional y pensamientos intrusivos se convirtieron en parte de sus vidas, aunque intentaban mantenerse ocupados para distraerse. Una tarde, mientras caminaban por el vecindario cerca del edificio donde habían tenido lugar los eventos, Javier notó algo extraño. Una sombra fugaz pasó por el rabillo del ojo, como si alguien hubiera estado observándolo desde una ventana vacía del edificio. Se detuvo por un momento, pero cuando miró de nuevo, no había nada más que el reflejo del sol en los vidrios polvorientos. ¿Lo has visto?, preguntó Javier a Daniel, su voz temblorosa. Daniel frunció el ceño, sintiendo un escalofrío repentino recorrerle la espalda. No he visto nada,
respondió, mirando a su alrededor con cautela. Pero siento que alguien nos está observando. Esa noche, mientras dormían, ambos fueron despertados por un sonido sutil pero inconfundible. Era un susurro distante, como voces murmurando en un idioma que no podían entender. Javier se incorporó en la cama, mirando hacia la oscuridad de la habitación con los ojos llenos de miedo. «Daniel, ¿estás despierto?», susurró Javier, apenas audible. Daniel asintió, sintiendo el mismo miedo que había sentido la primera vez que habían entrado al apartamento de Amelia. «Hay algo aquí, Javier», respondió en voz baja. «No hemos terminado con esto». Ambos se quedaron despiertos el resto de la noche, escuchando los susurros que parecían llenar la habitación. Era como si los espíritus liberados durante el exorcismo estuvieran regresando, buscando venganza o simplemente buscando consuelo en un mundo al que ya no pertenecían. Con el paso de los días, los fenómenos paranormales se intensificaron. Javier y Daniel comenzaron a experimentar visiones fugaces de sombras moviéndose en el rincón de sus ojos, susurros que los seguían a donde fueran, y una sensación persistente de que algo oscuro los observaba en la oscuridad de la noche. Decidieron buscar ayuda nuevamente, pero esta vez encontraron que los expertos en lo paranormal no estaban dispuestos a involucrarse en lo que parecía ser un ciclo interminable de actividad espiritual. La hermana María, a quien recurrieron inicialmente, les dijo con tristeza que algunas entidades no pueden ser completamente liberadas, especialmente cuando están ligadas a un lugar por un evento traumático. Lo que han liberado puede haber encontrado un camino de regreso, explicó la hermana María con voz serena pero preocupada. A veces, las energías negativas encuentran formas de regresar a donde se sienten más fuertes. Javier y Daniel se sintieron desanimados pero determinados a enfrentar lo que sea que estuviera ocurriendo. Investigaron métodos alternativos de protección espiritual, invirtieron en amuletos y talismanes que se decía que ofrecían protección contra entidades negativas. Pero nada parecía detener el aumento de la actividad paranormal en sus vidas. Una noche, mientras se preparaban para dormir, Javier encontró una nueva entrada en el diario de Amelia Ortiz que no habían visto antes. La página estaba marcada con una nota, escrita con una caligrafía temblorosa. «No puedo escapar. Siempre están aquí, observando, esperando. El ciclo continúa, una y otra vez». La nota dejó a Javier y Daniel con una sensación de desesperación creciente. Parecía que no importaba cuánto intentaran ayudar a los espíritus atrapados, el ciclo de dolor y oscuridad continuaba repitiéndose una y otra vez, atrapando a quienes se atrevían a acercarse demasiado. Con el tiempo, Javier y Daniel se dieron cuenta de que el apartamento y la historia de Amelia Ortiz estaban destinados a ser un recordatorio inquietante de los peligros de perturbar el descanso de los muertos. Intentaron mudarse, cambiar de ambiente, pero descubrieron que las sombras los seguían a donde quiera que fueran, recordándoles que nunca estarían completamente libres del miedo y la angustia que habían desatado. El ciclo continuó, envolviendo a nuevos inquilinos y a quienes intentaban descubrir la verdad detrás del antiguo edificio. Las historias de susurros en la oscuridad y sombras moviéndose en las esquinas se convirtieron en leyendas urbanas que alimentaban el miedo y la curiosidad en igual medida. Y así, la historia de Amelia Ortiz y el edificio maldito se convirtió en parte del tejido de la ciudad, una advertencia silenciosa para aquellos que se aventuraban demasiado cerca de lo que yacía más allá de la luz.